Hablaremos esta noche de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España. Como sabemos, el rey de España, Carlos II el Hechizado, murió en el año 1700 sin descendencia. Y así terminó la dinastía de los Austrias, la de los Habsburgo en España, no sin algún inconveniente. Se detonó una guerra de sucesión que tomó a casi todo el continente. Es que el rey de Francia, Luis XIV, el más poderoso por esos tiempos, envió a su nieto, Felipe, el duque de Anjou, para que ocupara el trono español. Y fue así el primer rey Borbón en España. Y son los que están ahora, los Borbones. La guerra que se detonó fue entre Francia y España contra Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal. Y ganó Felipe, ayudado por Luis XIV, y merced al Tratado de Utrecht, fue más tarde reconocido por todos como el rey español, y fue Felipe V. Pero lo que nos interesa ahora es una historia de amor que tuvo consecuencias trágicas. Allá por el año 1688 había nacido en el reinado de Sicilia y Cerdeña una princesa llamada María Luisa de Saboya. En el año 1700, cuando Felipe V fue enviado a España, Luis XIV decidió casar a su nieto con esa muchacha, que tenía entonces 12 años. Dicen las crónicas acerca de María Luisa: era caprichosa, antojadiza, impertinente y algo obstinada. Creo que la conozco. Pero hermosa. Momentito. Su tez era de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras. Su figura agradaba siempre a cualquier hombre de gusto delicado. Que no soy yo, por cierto. Parece que la mina estaba muy angustiada por tener que alejarse de su familia. Había sido destinada, como solía ocurrir en estos casos, a ser reina de un país desconocido para ella, ¿no? Y de un rey que no había visto jamás. Desesperada, María Luisa enfrentó a su padre, el duque de Saboya, y se negó redondamente a ser esposa de nadie. El padre le dio dos posibilidades: o la obediencia o el encierro en un convento sin ver a nadie jamás. Bueno, María Luisa prefirió España. En Gerona, Felipe V estaba esperando a su nueva esposa. El lugar de encuentro había sido determinado en Gerona. El cortejo siciliano la venía acompañando, ¿no?, hasta Niza. ¿Por qué hasta Niza? Y me pongo en esta situación. Estamos en París. Sí. ¿Y no habría una ruta que conectara directamente? Francia. París está en el centro, pero muy arriba. Sí, al norte y muy al norte. Y más bien... Niza está en el sur, pero en el extremo este de la costa mediterránea francesa. Mientras que Gerona está en el extremo noreste de la costa, no, pero no de Niza. Pero está pasando, digamos. No, escúcheme. Usted tiene a Niza, que está al sureste de Francia. España, naturalmente, tiene su costa mediterránea al oeste de Francia. Quiere decir que si usted quiere conectar Francia con Gerona, más bien tiene que ir hacia el oeste que no hacia el este. Niza está a 30 kilómetros de la frontera italiana, no de la frontera española. Sí, o quiere decir catalán. que agarraron un palo de los tomates estos muchachos. Bueno, no me importa, dice el oyente. Querían conocer Gerona. No, por eso sí, querían conocer Gerona, pero no Niza. ¿Para qué fueron a Niza? Bien. El caso es que la acompañaron con los sicilianos hasta Niza. Lo que pasa es que esta chica no venía de París.
sino que venía de Sicilia, venía del sur de Italia. Ahora sí. Entonces sí. Vino con un cortejo italiano, bordeando la costa. ¿Y por qué no fue en barco? La costa tirrena, no sé por qué. Y hasta Niza. Después de Niza, el cortejo siciliano se las tomó y la dejaron a cargo de una dama llamada María Ana de la Tremoille, como camarera mayor de la nueva soberana. Bueno, despedida de los familiares italianos, un escándalo, la tipa lloraba, bueno, lo que sea. A partir de ese momento, María Luisa juró quejarse ante su prometido en cuanto pudiera ver. Describamos un poco a quien la esperaba, Felipe V en aquel entonces. Era un muchacho atractivo, de mediana estatura, rubio, ojos azules, muy serio, y hasta ese momento lo habían visto sonreír 4 veces nada más. Felipe estaba desesperado por saber cómo era María Luisa y decidió observarla sin que ella lo reconociera. Se vistió de campesino, pero le dijeron que de esa forma no iba a poder acercarse a una reina. Entonces se disfrazó de paje, pero le dijeron que no podría mirarla a los ojos. Y finalmente se disfrazó de primer escolta real y se adelantó a su propia llegada. La vio y quedó impresionado, ¿no? Incluso la camarera de la Tremoille le facilitó una breve conversación. Felipe se enamoró de su mujer. Y María Luisa, que no sabía quién era, le confesó a su camarera que el joven soldado era muy apuesto. Finalmente llegó a Gerona María Luisa, vio que el monarca era precisamente el joven caballero que había visto antes, entonces se olvidó de todo reproche, festejaron el casamiento, pero fue un desastre. Se pelearon los franceses con los españoles, con los italianos, a los franceses no les gustaba la comida española, bueno, y el rey, Felipe, aprovechó, el príncipe, ¿no? Aprovechó, devorado por la impaciencia y el deseo, en realidad lo único que quería es llevarse a su novia al aposento. Ahí terminó la fiesta y listo. Felipe se despidió cortésmente de los invitados y se fue con María Luisa. En cuanto cruzó la puerta del cotorro, Felipe se bajó los pantalones. Se empezó a sacarse la ropa, vamos. Y María Luisa comenzó a los gritos. ¡Ay, ay, qué sé yo! Llamó a su camarera y le ordenó que la llevara inmediatamente de vuelta a su patria. Felipe, desesperado, comenzó entonces a ofrecerle cosas. Y María Luisa lo obligó a prometerle, con toda solemnidad, que no consintiera en el futuro que dama alguna le diese órdenes, ni tratara de humillarla, y lo más importante, que se abstuvieran en lo sucesivo de recibir órdenes de Luis XIV. Y Felipe aceptó todo rápidamente. Aquella noche la reina consintió, según los historiadores, a unos breves juegos y primeros escarceos, pero nada más. El rey parece que no era muy delicado. Pero una semana después tuvo lugar la verdadera noche de bodas y sucedió algo que nadie había sospechado. A María Luisa le gustó. Y le gustó hasta el extremo de que su camarera, la Madame de la Tremoille, escribió a París e informó lo siguiente: no hay manera alguna de que el rey abandone la alcoba y por su gusto estaría en la cama todo el día con la reina. María Luisa, por su parte, escribió a una de sus antiguas damas de honor: al rey le encanta y le divierte en grado sumo jugar al cucú y al escondite para hacer posteriormente más apetecible el encuentro. Parece que estuvieron juntos 150 jornadas consecutivas, sin salir de los aposentos. No. Me parece demasiado. Y con el cucú me parece casi imposible. De jugar al pipí cucú. A los 6 años de matrimonio y 18 de edad, María Luisa quedó embarazada. La dinastía borbónica estaba asegurada. Bueno, y después nació un segundo hijo, pero después del tercer nacimiento, María Luisa empezó a tener los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Tenía fiebres constantes, ningún médico acertaba en decir qué es lo que la producía,
y algunos llegaron a decir que el origen de aquel misterioso mal estaba en el cuero cabelludo. Entonces la pelaron y la estudiaron, me refiero a María Luisa, y estudiaron durante largo tiempo su cabeza sin ningún resultado. Y María Luisa temió que por su aspecto el rey la abandonaría. Pero bueno, mandó a romper todos los espejos del palacio. Felipe V, que preocupado por el estado de su esposa, procedió como si nada ocurriera. Mantenían sus encuentros amorosos, bla, bla, bla. Y nació un nuevo hijo, Fernando, que fue luego Fernando VI de España. 5 meses después, María Luisa murió, tenía 26 años, en 1714. ¿no? Y Felipe V quedó destrozado. Un abad llamado Julio Alberoni le presentó una nueva candidata, hija de los soberanos de Parma, llamada Isabel de Farnesio, pero esa es otra historia, ¿no? El rey, tras la muerte de María Luisa, fue enloqueciendo. Se negaba a dejarse afeitar, cortar los cabellos, las uñas, el pelo le sobresalía de la peluca, las uñas de las patas las tenía tan largas que no podía caminar, vivía en un estado de ansiedad horrible, se mordía los brazos, se creía muerto, preguntaban por qué no lo enterraban o bien afirmaba que no tenía piernas. Cuando no se creía muerto se creía envenenado o transformado en rana y entonces soltaba unos alaridos horrorosos que de noche despertaban a todos los habitantes del palacio. Iba deplorablemente vestido. Un documento de 1720 dice que no se cambió la ropa por un año. Tenía caprichos extravagantes, como mandar abrir las ventanas los días en que helaba y envolverse en mantas durante el verano. Durante los calores obligaba a mantener todo herméticamente cerrado. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero eso no parecía molestarle, al menos no más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Imaginaba que querían envenenarlo con las camisas que le ponían. Por esa razón solo accedía a ponerse las que le daba Isabel de Farnesio, después de haberlas llevado ella misma. Quería escaparse del palacio, salía desnudo a los jardines. Pusieron centinelas en su cuarto que tenían la orden de impedir que saliera. Saint-Simon lo visitó, y cito a Saint-Simon: al hablar arrastraba las palabras y adoptaba una expresión tan necia que quedé perplejo. Tuve que apelar a toda mi sangre fría para reponerme. Estaba encorvado y empequeñecido y con la barbilla salida. El 17 de enero de 1724, Felipe V abdicó, o lo hicieron abdicar, ¿no?, en su hijo Luis I, casado él con Luisa Isabel de Francia, hija de Felipe de Orleans. Luis gobernó solamente un año, pues se murió de viruela. Felipe V entonces retomó el reino, aunque en realidad lo manejaba su nueva esposa Isabel de Farnesio y el propio abad Alberoni. Murió en julio de 1746, a los 62 años, de una apoplejía, y hacía ya mucho tiempo que vivía solo en su mundo. Es la historia del pobre Felipe V y de la pobre María Luisa de Saboya, que era hermosa, enamorada, obstinada, antojadiza, caprichosa e impertinente, y se murió a los 26 años. Y eso es lo que volvió loco al pobre Felipe. Acá hemos tenido muchos reyes locos, juntamos reyes locos porque un loco simple y gratuito no hace mucho daño, pero cuando el loco es el príncipe, ahí es cuando empiezan los inconvenientes. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él tenía un cuñado que estaba loco. Pero no es ni príncipe ni rey. No importa, pero él dijo que estaba mucho más loco que Felipe V. Y desde luego me ofreció una versión de Balada para un loco, que es el tango y la canción que se estila en estos casos. Hemos elegido la versión de José Ángel Trelles, querido amigo de este programa.
Balada para un lonco, dedicado, que fue compuesto, esto me lo ha confesado a mí el propio Ferrer en su momento. ¿Qué le dijo? Balada para un lonco la compuso pensando en Felipe V ¿Sí? y en la locura que le sobrevino al morir María Luisa de Saboya. Y la luna y Callao rodando por Callao. Me dijo, Alejandro, eso es para engañar al comisario. Está bien, se lo dice así. Vamos a oír cantar a nuestro José Ángel Trelles.